Bueno, ahora sí continuamos con el tema. ¿Qué estábamos viendo la semana pasada, Vero? Ah, hermano, perdón, Pablito. Estábamos viendo el tema acerca de la envidia, de lo que nos da envidia, y nos quedamos en que íbamos, bueno, eso era personal. Yo lo escribí personal, dijiste que nos íbamos a decir el que nos provoca a nosotros envidia, y es todo lo que nos queda, eso parece. Así es. Dijimos que el envidio es un sentimiento. Descartamos que era una emoción, quedamos que es un sentimiento, y un sentimiento negativo, un sentimiento que nos lastima, que nos pone tristes, o en algunos casos nos pone muy enojados, ¿no? Nos molesta tanto ver a alguien que tiene algo que nosotros no tenemos, ¿sí? No lo poseemos, ya sea porque no naciste con ciertas cualidades, o porque no naciste en determinada familia a nivel económico, o porque tu actividad económica no te permite obtenerlo. Y también sacamos el tema de que hay algunos así, unos casos extremos, ¿no? Que hay personas que se envidian hasta la forma y la figura que tiene otra persona físicamente. Pero bueno, continuando con el tema de la envidia, ¿sí? Vimos Proverbios 24:1, Job 5:2, Génesis 4:5-6, que ahí nos quedamos con el ejemplo de Caín y Abel. Y por envidia, Caín mató a Abel. Fue cuando Dios le dice, bueno, ¿por qué te pones triste? ¿Por qué tu cara se te pone triste? Y dice, bueno, si estás dispuesto a hacer algo, pues lo tienes enfrente, pero yo te recomendaría que no cometas errores. Lo mismo sucede con todos nosotros, y eso que nuestro Dios le dijo a Caín en su momento, ¿sí? Que no se dejara llevar por el sentimiento de la envidia, lo mismo sucede con nosotros. Y hablo con nosotros no precisamente como hijos de Dios, como cristianos, sino con nosotros como sociedad, como seres que pertenecemos a un grupo social, y que bueno, como dice el dicho, en el caso del jabonero, el que no cae resbala, pues podemos llegar a tener esos sentimientos todavía. ¿Qué tipos de envidia existen? ¿Cómo reconocerlos? Porque, bueno, la misma escritura dice que nos conozcamos. Si nosotros nos hiciéramos juicio a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y cómo nos vamos a conocer nosotros mismos? Bueno, pues conociéndonos. Y vamos a ver qué tipos de envidia hay. Vamos a verlo rápido. Ahorita les enseño lo que es la página. No los voy a borrar. De hecho, ahorita van a ver la dirección de la página si lo quieren leer con más calma. Para no llenarlos tanto de texto, porque realmente vamos a enfocarnos a los pasajes de la Biblia. La envidia, pues, en sí es un sentimiento negativo, pero hay 10 tipos de envidia de los que, bueno, han identificado y han clasificado. Y bueno, tenemos la envidia maligna, que es la forma más tóxica de este sentimiento, que de por sí es ya negativo. Se trata de aquella forma de envidia que no solo se genera por un estado mental de desdicha, sino que nos empuja a actuar de una forma moralmente reprochable. Y es lo que estábamos viendo ahorita, que la envidia es un sentimiento negativo y que nos puede llevar a actuar de una forma mala, malévola, maligna. Incluso podemos llegar al asesinato, como es en el caso de Caín con Abel. Eh, También tenemos lo que es la envidia benigna, que a mí no me convence del todo, pero bueno, aunque es un sentimiento negativo, un sentimiento tóxico, se puede reconvertir ese estado mental de una manera de dar el máximo esfuerzo en nosotros mismos, convirtiendo eso negativo en algo positivo, supuestamente. Porque bueno, te vas a poner a trabajar, te vas a poner a trabajar en tus deficiencias y desarrollar tus cualidades. La reductora, que es así, es una
más feas yo considero, porque bueno, si alguien está teniendo éxito o está haciendo bien las cosas, pues tú te vas a encargar de minimizar, ¿no? ¿Sí? De maltratar, ¿no? Para que lo que está haciendo correcto, bueno, pues como sientes envidia, lo vas a maltratar para que deje de hacerlo. La narcisista, ¿sí? En la narcisista, pues cuántas veces no nos ha tocado, espero que nadie les haya tocado, que alguien se queda con el mérito de su trabajo o de las cosas correctas que ustedes hacen. Bueno, pues esa persona se las arrebata, ¿sí? Los opaca y se queda con el mérito. La envidia del estatus, bueno, no es otra cosa que es que te sientes mal por no pertenecer a una jerarquía social superior a la cual estás o perteneces. La envidia insegura, pues nos hace sentir miedo, nos hace sentir miedo en todo momento de lo que somos o de lo que hacemos. La envidia parasitaria, bueno, en ese caso, tú vives a expensas de alguien más, ¿sí? Y en todo momento estás con tus sentimientos negativos y haces, ¿sí? Que te ganas la confianza de alguien más, tu amistad, su afecto, y le arrebatas, le robas o le quitas todo lo que tiene. Eso como que son algo de telenovela, ¿verdad? La envidia depresiva, ¿sí? Pues sentimos tanta envidia que nos hace caer en depresión. Nos sentimos muy mal y nos deprimimos porque no tenemos lo que fulana quiere. En el ámbito personal, bueno, pues ahí está un poco grave porque no solamente tienes envidia de alguien más, sino también de tu entorno personal, que sería tu familia y tus amigos. Y en el profesional, bueno, pues también ahí tenemos el tema de que alguien puede sabotearte, puede maltratarte ante los compañeros, porque te tiene envidia de lo que haces o de lo que eres. Ahora bien, ¿qué nos dice la escritura al respecto de esto? ¿Cómo tratar la envidia? Ya vimos los tipos de envidia, ¿sí? Ya vimos cuáles son y nosotros podemos identificarnos con alguna situación o con las 10. Ahora bien, ¿qué nos dice la escritura al respecto? Veamos qué dice Primera de Timoteo 6 del 3 al 8. ¿Alguien quiere leer? Primera de Timoteo, ¿qué, mi hermano? 6 del 3 al 8. Del 3 al 8. Por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de entendimiento. ¿Hasta ahí? Entonces veamos, y aquí viene el jalón de orejas. O sea, yo todavía siento envidia y siento coraje o me siento triste porque no tengo lo que él sí tiene. Pero dice, bueno, si cualquier hombre enseña otra doctrina y no se llena palabras saludables, o sea, ya desde ahí, pues ya viene el jalón de orejas. Palabras saludables,
las de nuestro Señor Jesucristo, de ninguna otra enseñanza, específicamente del Señor Jesucristo, ni a la enseñanza que va de acuerdo con la devoción piadosa. Y aquí viene la base, devoción piadosa. Devoción piadosa. Entonces, cuando nosotros tenemos esos sentimientos, significa que nosotros no hay esa devoción, no hay esa piedad. Aún no hemos comprendido. Dice, está hinchado de orgullo y no entiende nada. Y lo que hemos mencionado en otros estudios también con nuestros hermanos, podemos llevarnos aquí 70, 80, 90, 100 años y no hemos cambiado nuestra esencia. No hemos cambiado nuestra forma de ser. Hace muchos años decía nuestro hermano Panchito, pues somos cristianos, pero nada más de nombre, porque nuestros actos siguen siendo los mismos. Y dice, está hinchado de orgullo y no entiende nada, sino que está mentalmente enfermo sobre cuestiones y debates acerca de palabras. De estas cosas provienen la envidia, contiendas, discursos injuriosos, sospechas inicuas, disputas violentas acerca de insignificancias por parte de hombres corrompidos de mente y despojados de la verdad, que piensan que la devoción piadosa es un medio de ganar. O sea, aparte que están atiborrados de sentimientos negativos, todavía se quiere vender la palabra. Y dice todavía el apóstol, dice, y efectivamente, ciertamente son medios de ganancia, ¿sí? Juntamente con autosuficiencia, pero dice, porque nada hemos traído al mundo y tampoco podemos llevarnos cosa alguna. Teniendo pues sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con estas cosas. Y ahí parece que coincide con el Señor Jesucristo, ¿verdad? O lo aprendió del Señor Jesucristo y nos lo retransmite. Que nada hemos traído a este mundo y nada nos han llevado. Entonces, ahí el análisis es, bueno, es que ¿por qué tienes tú todavía esos sentimientos negativos? Esos tipos de envidia que acabamos de ver, ¿sí? El de estatus, el económico, el laboral, el personal, todos los 10 tipos que vimos, si los ven y los han identificado, creo que todos los hemos sentido en algún momento. Yo me incluyo, hay que reconocerlo. Pero ¿cómo hay que trabajarlo? O sea, vas a ir por la vida arrastrando ese sentimiento negativo, como en una ocasión decía alguien en una conferencia, decía, bueno, es que los papás cuando van con los hijos en la calle, le van diciendo, bueno, mira este pelafustán, ¿qué carro tiene? Mira este pelafustán, qué esposa tan guapa tiene. Mira esa pelafustán, ¿qué casa tiene? Y más adelante, cuando llegan y le preguntan qué quiere ser el niño de grande, le contesta, bueno, quiero ser un pelafustán, papá. ¿Por qué? Porque le va muy bien todo lo que tiene. Pelafustán. Como siempre decimos, ay, mira ese pelafustán. Bueno, entonces vamos cargando todos esos sentimientos, se nos hincha, se nos inflama el estómago, ¿sí? Y todo el tiempo estamos de mal humor, estamos enojados, estamos tristes, cabizbajos, porque no nos da bien en la vida, ¿sí? Porque nos pasamos la vida comparándonos con otros, ¿sí? Dice el dicho que el pasto más verde es el del vecino de enfrente, ¿sí? Y quieres tener el pasto del vecino porque está más bonito. Oiga, vecino, ¿qué semillas compró para su pasto? ¿Qué está haciendo para tener su pasto bonito? Y como a ti no te resulta porque no se te da la jardinería o no sabes poner un pasto, le echas a perder el pasto o se lo robas cuando se va de vacaciones. A ese grado se puede llegar, ¿sí? Pero ¿qué dice aquí el apóstol? Dice, es gente de mente enferma, no han aprendido, no se han sanado. Y aquí el detalle es que nosotros no seamos de esos enfermos, que por lo menos
algo de todas las deficiencias que tenemos, ya lo hayamos corregido o nos demos cuenta de qué tenemos y trabajemos en ello para corregirlo. Yo inicial, y ahora ya se vuelve a tomar. Ruth, tantito tu micrófono, hermana, por favor. Bueno, ahora bien, ¿qué nos dice el apóstol Santiago? El apóstol Santiago nos habla en el capítulo 4, del 1 al 3. Y ahí sí es otro jaloncito de orejas, porque nos dice, ya lo que dice Santiago 4, del 1 al 3. Pero hermano, Por favor. ¿de qué fuente son las guerras y de qué fuente son las peleas entre ustedes? No son de esta fuente, a saber, de sus deseos vehementes de placer sexual que se hallan en conflicto en sus miembros. Ustedes desean y sin embargo no tienen. Siguen asesinando y codiciando y sin embargo no pueden obtener. Siguen peleando y guerreando. No tienen porque no piden. Hasta ahí, hermano, hasta 4. El 3, por favor. ¿Ves? Sí. Si piden y sin embargo no reciben porque piden con un propósito malo para gastarlo en los deseos dementes que tienen de placer sensual. Y aquí, bueno, vemos el análisis de lo que nos transmite el apóstol Santiago. Dice, bueno, es que ustedes están pidiendo mal. Están pidiendo mal. O sea, ustedes están pidiendo, ¿sí? Porque además puede ser que sea contradictorio cuando dice, deleítate en el Señor y obtendrás los deseos de tu corazón. ¿Sí? Pero entonces, aquí me estoy contradiciendo, ¿no? No, porque realmente aquí Santiago lo que te está diciendo es lo que tú estás viendo, lo que estás viendo de los demás, lo deseas únicamente para ti. No es que te deleites en el Señor, no es que te complazcas en las bendiciones de Dios, ¿sí? Te quieres complacer a ti nada más. Ah, pero ¿qué tiene de malo que yo quiera un Ferrari como lo tiene el Canelo? Ojalá se le ponchen las 4 llantas al Canelo, es más, que se le queme el coche, que se le rompa una pata, para que no siga peleando y no tenga tantos carros. Es qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? De la abundancia del corazón, ¿qué sale? Sale de la boca. ¿Sí? Y, ahí y eso es un trabajo de autoanálisis, ¿sí? De autocorregirnos, porque igual también la misma escritura nos dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. O sea, no puedes poner tu cara agradable y bonita delante de la persona para ganarse su confianza, y cuando te da la espalda ya estás hablando mal de esa persona. Ahí caemos otra vez al tema de la integridad. Pero todos nosotros, cuando no hemos o no nos hemos dado cuenta de esas deficiencias, no somos conscientes. Una vez que ya hay conocimiento y que eres consciente, podemos darnos a la tarea de poder comprenderlo. Porque ven qué más dice el apóstol Santiago en el 4, 5 y 6. Nos brincamos el 4 porque habla de los adúlteros, pero vamos al 5, dice. ¿O se figuran ustedes que la escritura dice en balde es con tendencia hacia la envidia, con lo que el espíritu que se ha domiciliado en nosotros sigue anhelando? Sin embargo, la bondad inmerecida que Él es de Él es mayor. Por eso se dice, Dios se opone a los altivos,
Así es. ¿Y cómo pues vamos a obtener esa bondad inmerecida si no somos humildes? Y aquí viene la siguiente pregunta: ¿cómo ser humilde? Porque además hay otro concepto que últimamente se maneja y se ha malinterpretado. Hoy en día, ¿qué le decimos ser humilde? Se cree que es pobre. Eres pobre. Ah, por ser pobre ya eres humilde. No es cierto. Sí, no es cierto. Pregúntale a Teresa, ¿Cuál tercera? Teresa, la de la novela, que era más pobre que nada, pero no, pero era tan altanera. Ah, bueno, ahí hay un claro ejemplo, ¿no? Que por querer compensar su situación económica o no reconocer su estatus social, pues era altanera, ¿no? Yo nunca vi la telenovela, pero por lo que acabas de mencionar ya me di toda la idea. Entonces, vean o veamos, ¿sí? Que la humildad no es precisamente que seas pobre. La humildad es una forma de ser, ¿sí? Y aquí caemos en lo que el apóstol Pablo nos decía. Lo mismo en la riqueza que en la pobreza, que en la abundancia y que en la escasez. Que seamos siempre los mismos, que seamos íntegros en nuestra forma de ser y de actuar. ¿Y cómo podemos ser íntegros en nuestros sentimientos? Pues es un proceso muy largo y es algo que tenemos que trabajar todos los días. Porque si te das cuenta que te lastima eso, que te genera esos sentimientos, tienes que aprender a darte cuenta de ello y a trabajarlo. Que no te haga daño, que no sientas el entripado, que no te lastime. ¿Sí? Si vemos el texto anterior y nos regresamos a 1 de Timoteo 6, el 8 que dice: alguien que lo... El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Primera de Timoteo. Timoteo. Primera de Timoteo. Santiago. No, momento. Primera de Timoteo 6. Dice: teniendo pues sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con estas cosas. Sustento y con qué cubrirnos. Y ojo, no es que caigamos en el conformismo, porque muchas veces, ¿cómo se malinterpreta eso de que ser conformista? ¿Sí? Quedarse contento con nada. No, 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 no. Recuerden que en el trabajo, el producto del trabajo es lo que te va a dar el beneficio. Lo que se trabaja es lo que genera riqueza. Entre más y mejor trabajes, ¿sí?, te va a generar más riqueza. Por eso el quedarse con las manos cruzadas, también viene el ejemplo de la hormiga. Oye, si la hormiga en su juventud, en los días de primavera, no trabaja y junta, para el otoño e invierno no va a tener que comer. Entonces, no es que seas conformista, pero sí tienes que ser humilde, ¿sí? Y en la humildad no tienes por qué pisotear al que no tiene, o al que tiene menos que tú. Ahí está el tema de la envidia. ¿Por qué? Recuerden que todos de manera distinta tenemos propósitos distintos y objetivos distintos, ¿sí? Y algunos quieren una cosa de un modo, otros de otra. O también va en función a sus dones, o sea, a sus habilidades, a sus aptitudes. Y bueno, vean cómo todo se va enlazando Santiago con Timoteo. Y dice el 4:5-6, dice: sin embargo, la bondad inmerecida que él da es mayor. Por eso se dice: Dios se opone a los altivos. Dios se opone a los altivos. Si todavía somos de carácter altivo, tenemos que trabajar en ello. Pero la bondad inmerecida a los humildes. Y ya casi para concluir,
Veamos igual Santiago. Es que Santiago es de los libros que como que sus consejos son más concretos, más directos. Santiago 4 del 7 al 12. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo leo, hermano. Adelante. Sujétense, por lo tanto, a Dios, pero pónganse al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. Dense a la desdicha, y lamentense, y lloren, que su risa se forme en lamento y su gozo en desaliento. Humíllense a los ojos de Jehová, y él los ensalzará. Dejen de hablar unos contra otros, hermanos. El que habla contra un hermano o juzga a su hermano, habla contra ley y juzga ley. Ahora bien, si juzgas ley, no eres hacedor de ley, sino juez. Uno solo hay que es legislador y juez, el que puede salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres para que estés juzgando a tu prójimo? Hasta ahí. Hasta ahí. Sí, gracias, hermano. Entonces, vean, sujétense, por lo tanto, a Dios, pero opónganse al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Y aquí la pregunta, ¿dónde está Dios para que yo me acerque a él? ¿Dónde, Mari? En nuestro corazón. Debe de estar en mi corazón. Sí, debe estar en el corazón, para acercarnos a Dios. Porque si nos acercamos a un árbol, bueno, pues el árbol es creación de Dios. Y la esencia de la creación está, una parte de la esencia está en el árbol, pero no es Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Cómo me voy a acercar a Él para que Él se acerque a mí? ¿O dónde está ese señor de 20 metros de altura para que yo me acerque a Él y lo abrace? No, no se refiere a eso. Se refiere al conocimiento, se refiere a las enseñanzas, se refiere al aprendizaje. Y todo ese aprendizaje y todo ese cúmulo de conocimientos que ha quedado escrito aquí en este manual de vida que llamamos Biblia, es precisamente porque al aprenderlo, ¿sí?, vamos a estar viviendo mejor. ¿Sí? Te vas a desechar de todo eso negativo, de todo eso malo, de todo eso tóxico, que a lo mejor aprendiste de pequeño o aprendiste a lo largo de la vida. Y la escritura pues nos da una reprogramación para poder estar mejor. ¿Sí? No importa que él tenga más o menos que tú, a ti no te va a afectar. Tú vas a estar bien. Dice, porque además, vean lo que dice, dejen de hablar unos contra otros. Y el 12 dice, uno solo hay que es legislador y juez, el que pueda salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres para que estés juzgando a tu prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Y este análisis que deja aquí el apóstol Santiago, pues viene muy directamente de lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Ustedes están viendo la paja del vecino, la paja del prójimo, pero no ven la viga que tienen en su propio ojo. Y esto lo vemos todos los días, convivimos con ello todos los días, nos entripamos con ello todos los días. ¿Y dónde lo vemos principalmente? En nuestras propias casas. Con tu prójimo más próximo, que serían la pareja, el esposo, la esposa, los hijos, los tíos, si es una familia muy nuclear, con los tíos y los abuelos, ¿no? Entonces, vean todo el trabajo que tenemos, ¿sí?, de identificar esas envidias o los distintos tipos de envidia que hay,
que bueno, yo puedo estar en uno o en todos ellos. ¿Y cómo voy a trabajar en ello? Bueno, ya lo identifiqué, pero el Señor Jesucristo nos dijo algo y nos dejó algo dicho. ¿Sí? ¿Cómo se pelea contra esos entes negativos? Con ayuno y oración. La oración y ayuno, oración, oración, oración. En lugar de decir, Dios mío, cámbiame el carácter de mi marido o de mi esposa, que cambie su carácter, corrígelo, modifícalo para que yo esté en paz con él. Estamos pidiendo mal, porque Dios jamás va a corregir el carácter de tu prójimo. Pero si tú pides y dices, Dios mío, dame entendimiento para corregir mi forma de ser, ¿sí? Ya estamos pidiendo un poquito mejor, creo yo. Bueno, no. Adelante, Chio. Ahí yo agregaría que sí, y lo digo lo viví en carne propia, ¿eh? Adelante. Sí pido, pero también tengo que actuar. Y yo lo que he hecho, trabajar en eso es dejar de cargar costales ajenos, dejar de cargar esos enojos que la otra persona ni se entera, pero que tú los dejas de cargar y es un trabajo diario. Ay, que ya lo ascendieron, no me importa, no es mi vida. Hoy que ya le llegó la lotería, no me importa, no es mi vida, yo estoy bien con lo que tengo. Y ese ejercicio también hay que hacerlo, no nada más, yo siento que no nada más está en pedir, sino también hacer algo de tu parte para poder cambiar eso, ¿no? En mi opinión. Sí, no, se va a tener y se agradece la opinión porque creo yo es bastante aplicable para nosotros mismos. O sea, yo soy envidioso, sí, pero ¿por qué dejas que eso te dañe? O sea, ¿qué habilidades y qué cualidades tienes tú que has trabajado en ellas para que tú te hagas de lo que a ti te agrada o te convence? ¿Por qué quieres el mismo carro que tiene el Canelo? Habiendo tantas opciones. ¿Por qué quieres la misma casa que tiene Paris Hilton cuando tienes otras opciones? Entonces, hace un tiempo alguien decía, bueno, es que no todos vamos a obtener lo mismo porque no todos nacimos en el mismo lugar. Poner el ejemplo de alguien que nació en una de las comunidades más aisladas de Chiapas, de la Sierra de Chiapas, contra Donald Trump. Porque ese niño no tiene lo mismo, o ese adulto no tiene lo mismo que Donald Trump. ¿Qué hubiera pasado con Donald Trump si hubiera nacido en esa comunidad aislada, en esa zona rural más alejada de Chiapas? ¿Sería el mismo magnate que está ahorita? No, no lo es. No lo sería. Aunque hemos hablado de que si tiene oportunidades y que quiere salir adelante lo hace. Sí, efectivamente, pero hay muchas variantes que te pueden ayudar o que te pueden unir. ¿Sí? Puede ser el lugar de donde naciste, el color de piel, los idiomas nativos que hables. O sea, son muchas variantes. Entonces, no envidiar. O sea, tú eres fulano de tal, y ese es tu nombre, pero tú no eres eso. ¿Sí? Es tu nombre. Lo que tú eres es todo lo que te conforma como persona. Y si dentro de lo que te conforma como persona eres una persona envidiosa, ¿sí? Estamos todavía a tiempo de corregirlo. Llévase con ustedes. Que va Jesús y tu Espíritu Santo. Yo quiero opinar algo, hermano Pablito. Adelante, Vero. Bueno, es que se acabó antes de lo que siempre se acaba el estudio. Bueno, voy a ser rápida y concisa. Bueno, yo pienso que la envidia, como te dije al principio, aquí nos duele a todos, pero si oramos al Señor y le rogamos que nos cure esa enfermedad, porque es como una enfermedad, yo lo pienso, o sea, para ir al doctor, o sea, contarle, o a los psicólogos, o al psiquiatra, o sea, ellos nos pueden curar esas heridas, esos malestares que sentimos al envidiar a otra persona, pero siempre y cuando pues les vas a pagar, ¿no? Una cantidad buena. Pero entonces mejor Dios te quita todo eso, o sea, no le
tenemos miedos hacia esa persona, o sea, ya es un hábito el que tenemos que hacer, el orar todos los días para que Dios nos proteja del mal, o sea, es que el diablo es muy malo, o sea, nos quiere a la fuerza, o sea, algo quiere entrar en nosotros no nos debemos de debemos dejar que escape de nosotros y que entre Dios, que entre los ángeles, que entre lo bueno, la bondad de nosotros, no lo malo. Es todo. Hermana, que te bendiga. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, que fue tentado y le enseñaron los reinos del mundo, ¿qué le dijo? O sea, el Señor Jesucristo con todo el carácter no se dejó llevar por la emoción de ver esos reinos y poseerlos. Ah, va a ser mío. Oh. Con todo carácter, ¿qué fue lo que le contestó a Satanás? Que no solo de pan vive el hombre. Así es. Sí, entonces, cuando digo, si de rodillas me adorares, dices, bueno, ¿cómo te voy a adorar a ti? Porque solamente a Dios es el único que se tiene que adorar. Entonces, es un proceso largo, sí, yo lo sé. Tú acabas de mencionar que es una enfermedad. Pues todos estamos enfermos, todos tenemos enfermedad de algún modo u otro. Y yo pues, con los que he platicado, digo, es que los que nos congregamos no porque seamos santos, no porque seamos perfectos, sino que nos hemos dado cuenta que tenemos enfermedades y queremos ser sanados. ¿Sí? Porque el doctor, ¿a quién vino? A los enfermos. El mismo Señor Jesucristo, cuando anda entre la gente y se acerca a los enfermos, dice, ¿quieres ser sanado? Y el que le contestaba que sí quería ser sanado, lo sanaba. Lo mismo nosotros. ¿Queremos ser sanados? Sí. Él nos va a ayudar. Efectivamente, si no actuamos, pedimos pero no hacemos, o pedimos mal, o pedimos nada más para nuestros deleites, que es algo muy erróneo, hay que pedir para que estemos sanos nosotros. Nuestro espíritu, nuestra mente, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de ser, sea algo sano. Y tenemos chance de corregirlo antes de morir. Una vez que nos muéramos, así se acabó. Ya no hay chance de corregirlo. ¿Qué va a hacer con ustedes?